Bienvenido a nuestro viaje al reino de las leyendas urbanas japonesas. Nuestro destino hoy es la escalofriante historia de Akamanto, o la capa roja. Esta espeluznante leyenda es muy conocida en todo Japón, está arraigada en su cultura y se transmite de generación en generación. También conocido como manto, es un espíritu del baño, un alma atormentada que busca arrastrar a víctimas desprevenidas al más allá. Profundicemos en los orígenes de la leyenda, y sus aterradores encuentros documentados a lo largo del tiempo. La leyenda de Akamanto tiene su origen en la sociedad del antiguo Japón, donde las normas sociales y la modestia eran primordiales. Se dice que el espíritu de un samurái es la génesis de este aterrador espectro. La historia cuenta que este samurái vivió una vez, encarnando las virtudes centrales del honor y defendiendo los estándares sociales. Pero rompió la promesa hecha a una dama, lo que la llevó a la muerte y a una maldición eterna. Siempre atormentado por sus acciones, aparece como un hombre alto y apuesto vestido con una capa roja fluida, con el rostro siempre oscurecido por la máscara que usa. Se dice que Akamanto ronda el último puesto en un baño público, haciendo a los ocupantes una pregunta escalofriante que prepara el escenario para un resultado espantoso. Se dice que el espíritu emerge cuando una persona está sola en el baño, visitando el último puesto. Pregunta por detrás: ¿quieres papel rojo o papel azul? Si el individuo responde rojo, su piel será desgarrada sin piedad por la mano espectral de Akamanto, hasta que todo lo que quede sea una capa roja, una vista verdaderamente horrible. Deseando evadir al fantasma eligiendo azul, la gente ha tratado de burlar la amenazadora aparición. Pero según la leyenda, elegir azul significaría asfixia o estrangulamiento por la mano espectral. El fantasma juega un juego sombrío entre estas dos ofertas, un juego con consecuencias fatales orquestado por Akamanto en un reino diferente al nuestro. Los encuentros de las víctimas con Akamanto han inculcado una ola de terror en la sociedad japonesa. Numerosos informes de avistamientos espectrales y acontecimientos traumáticos han perpetuado la leyenda, provocando que la gente corriente viva con miedo de utilizar los baños públicos, especialmente de noche. A los niños se les cuenta la inquietante historia para que sean conscientes y cautelosos, invocando el nombre de Akamanto para garantizar la obediencia a las reglas sociales. También conocido como manto, ha sido visto en baños públicos de todo Japón, con una mayor frecuencia de encuentros durante la temporada de festivales de primavera. Uno de esos lugares es la escuela primaria de Hokkaido, conocida por la escalofriante experiencia que tuvo una joven con esta aparición espectral. El cuento de la niña está grabado en la leyenda urbana de la ciudad, un testimonio aterrador de la realidad de Akamanto. Según la niña, al anochecer, los fenómenos sobrenaturales dentro de la escuela se habían convertido en un tema de discusión entre sus compañeros. En un intento por demostrar que el folclore estaba equivocado, entró al baño de niñas y recitó la contramedida que había escuchado contra Akamanto. Para su horror, después de expresar su preferencia por el rojo, desaparece del mundo de los vivos sin dejar rastro. Este impactante evento, que llamó la atención no solo en la ciudad sino en todo Japón, generó un temor generalizado hacia Akamanto. Los padres y las autoridades escolares trabajaron incansablemente para asegurar a los estudiantes su seguridad, y desacreditar los avistamientos espectrales o cualquier narrativa que pudiera infundir miedo. El cuento de la joven es un espantoso testimonio de la escalofriante realidad de Akamanto. La historia de Akamanto contribuye al fascinante folclore de Japón, creando una sensación de miedo colectivo que une a la comunidad japonesa. Más que una simple historia de miedo, Akamanto es una lección sobre el costo de la etiqueta social y las terribles consecuencias de la arrogancia. Su historia continúa rondando los rincones más oscuros de la sociedad japonesa, sumándose al rico tapiz de la tradición sobrenatural del país. La leyenda de Akamanto se ha apoderado de Japón con miedo y fascinación, provocando que se filtre en los diversos medios de la cultura pop a nivel mundial. Libros, manga, películas y programas de televisión han intentado explorar y explotar esta narrativa verdaderamente aterradora. La amplia popularidad del cuento solo ha servido para afianzarlo aún más en la conciencia social, reafirmando su estatus como una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Japón. Los temas vinculantes del honor y las reglas sociales son parte integral de la historia de la capa roja. También conocido como manto, ofrece un crudo recordatorio de las consecuencias de violar las normas sociales. Apareciendo como una visión espectral en un lugar donde se espera más comúnmente la decencia social, su cuento cumple su doble función como historia de fantasmas y lección de etiqueta cultural. La historia de Akamanto es un ejemplo perfecto del amor profundamente arraigado de Japón por el folclore, las historias de fantasmas y el terror. Refleja el respeto de la nación por las tradiciones, y la preservación de su rico patrimonio cultural. Una mezcla de acontecimientos históricos, normas sociales y elementos sobrenaturales, la leyenda de Akamanto sigue siendo una pieza intrigante y aterradora del mosaico cultural de Japón. A pesar de ser una historia empapada de miedo y terror, la cautivadora estructura narrativa de Akamanto sirve como recordatorio del arte involucrado en la elaboración de un folclore tan apasionante. Imponiéndola con capas de normas sociales, elementos sobrenaturales y un resultado escalofriante, la leyenda resume la esencia de una convincente historia de fantasmas, una historia que es imposible de olvidar. La leyenda de Akamanto ofrece una visión fascinante del mundo espiritual que Japón cree que coexiste con nuestra realidad.
Es una historia de fantasmas, maldiciones e historia brutal, construida para infundir miedo, inculcar valores culturales y preservar la tradición narrativa arraigada en la sociedad japonesa. El atractivo de la aterradora historia de Akamanto persiste tanto en los corazones de los valientes como de los temerosos. En conclusión, la leyenda de Akamanto sigue profundamente arraigada en el folclore japonés, creando un equilibrio entre miedo y fascinación. A pesar de su naturaleza escalofriante, se ha convertido en una fuente de orgullo nacional, un testimonio de la rica herencia narrativa y la vibrante cultura pop de Japón. También conocido como manto, es más que un simple fantasma, es un símbolo del poder de la imaginación colectiva. El legado del cuento de Akamanto nos recuerda que incluso en nuestros mundos digital y desinfectado, luchamos continuamente con nuestros miedos y esperamos darle sentido a las cosas que no podemos explicar. Entonces, la próxima vez que te encuentres en un baño público japonés con la leyenda de Akamanto en el fondo de tu mente, recuerda la antigua norma social: elige no usar papel y haz una salida rápida. También conocido como manto, es una entidad espectral, un aterrador recordatorio de un pasado del que solo podemos especular. Una historia tan escalofriante como cautivadora, también conocida como manto, invariablemente nos obliga a enfrentar nuestros miedos, a reflexionar sobre nuestras normas culturales y, lo más importante, a dejar la luz encendida mientras nuestros baños están a punto de convertirse en el campo de batalla entre nuestro mundo y lo desconocido. Este cuento no solo ha impregnado las normas sociales, sino que también ha encontrado su lugar en nuestro discurso diario, recordándonos nuestra inevitable mortalidad. Sirve para advertir a aquellos que se atreven al llamado carmesí, que el orgullo llega antes de una caída, y en el mundo espectral de Akamanto, esta caída podría encerrarte en un rojo eterno y arrepentido. Ya sea que elijas rojo o azul, una cosa es segura. La leyenda de Akamanto seguirá evocando ansiedad, emoción y fascinación tanto para los creyentes como para los escépticos, al tiempo que añadirá un capítulo más a la histórica historia de los cuentos de fantasmas de Japón. Entonces, la próxima vez que visites un baño público japonés, recuerda la leyenda, respira hondo, elige y espera salir ileso. La historia de Akamanto perdura en la memoria colectiva, provocando cuestiones de moralidad y normas sociales. Es un sombrío recordatorio de tiempos pasados, que nos empuja a preguntarnos sobre el reino espectral que ronda nuestro mundo, y nos prepara para el escalofriante hecho de que la línea entre vivos y muertos es una fina capa roja. A medida que nos acercamos al cierre de esta escalofriante narrativa sobre la capa roja, el viento se hace eco de la siniestra risa que todavía ronda los rincones de muchos baños en Japón. Ya sea que haya verdad detrás de Akamanto o sea un mero producto del folclore japonés, continúa encarnando miedo y fascinación, manteniendo vivo el mundo espectral dentro de nuestro reino. La leyenda de Akamanto, impregnada de folclore rojo sangre, continúa truenando durante la noche y resonando en los rincones vacíos de muchos baños en Japón. Su historia, una mezcla de normas sociales, espectros amenazantes y resultados espeluznantes, está grabada en lo profundo de los corazones de quienes se atreven a creer en la existencia de esta escalofriante aparición. Al igual que el viento, el espíritu de Akamanto lamenta el folclore japonés, un presagio de muerte, una explosión del pasado y un sombrío recordatorio de un error de cálculo social que le costó a un hombre su existencia corporal, dejando atrás solo un color rojo sangre. Tapiz tejido en el telar de la eternidad. A medida que esta saga llega a su fin, recordamos las profundas palabras de la Tierra del Sol Naciente, Kaidan ni, Kaiwa Womesasu, que significa frente a los fantasmas, haga una conversación amistosa. Con este sentimiento, es crucial darse cuenta de que el miedo es una emoción construida culturalmente, y que Akamanto es tan real como nuestra creencia en su existencia. Entonces, nuestra exploración del enigmático Akamanto nos lleva a esta encrucijada, un mundo espectral íntimamente entrelazado con el nuestro, que refleja nuestros miedos más oscuros y nuestras tentadoras curiosidades. Es esta convivencia clandestina de vivos y muertos la que la leyenda de Akamanto cristaliza ingeniosamente y amplifica magistralmente. En esencia, la historia de Akamanto nos recuerda que lo desconocido tiene un encanto espeluznante que susurra a los curiosos y advierte a los imprudentes. Entonces, la próxima vez que te encuentres en un baño japonés, recuerda, ten cuidado con los hombres altos y enmascarados con capas carmesí y la escalofriante pregunta que hacen. Después de todo, cuentos como el de Akamanto no son solo historias, sino lecciones preservadas en nuestra conciencia social para las generaciones venideras. La historia de Akamanto es una seductora mezcla de críticas culturales, ecos históricos y elementos sobrenaturales. A medida que recuperamos estas capas, vemos cómo la sociedad japonesa construyó y sostuvo estos cuentos, uniendo miedo, precaución y una sensación de nostalgia en una sola narrativa que ataca el núcleo de las emociones humanas. Es la encarnación de los reinos invisibles lo que despierta nuestra imaginación colectiva y mantiene vivo el folclore. La leyenda de Akamanto es más que una historia apasionante. Es un viaje de regreso a una época en la que la narración colectiva era el medio que conectaba a la humanidad consigo misma, y con los misterios del mundo más allá.
A medida que continuamos desentrañando los misterios del mundo espectral, creamos historias que imbuyen nuestra historia compartida de vitalidad y conmovedores recordatorios de nuestra propia fragilidad. En última instancia, la historia de Akamanto es un testimonio de la esencia de la identidad cultural de Japón, moldeada por historias compartidas y entrelazada con rituales, tradiciones y una creencia generalizada en lo sobrenatural. Es una aclaración vibrante de la incesante búsqueda de orden de la humanidad frente al caos, respuestas en medio de preguntas insondables, y la belleza que emerge de las sombras parpadeantes de lo desconocido.